Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy vamos a iniciar con la exposición de la fase 5, socialización y mejora continua de la materia aplicaciones y servicios seguros. Los integrantes del grupo son John Erlington Chavarro Rojas, Joan Manuel Rojas Lozano, Marta Liliana Villamil Balaguera y quien les habla, Dani Fernando Arevalo Castellanos. Introducción. La fase 5 del curso pues marca ya lo que es la culminación de este proceso formativo. Está orientado al diseño, despliegue, evaluación y mejora de infraestructuras tecnológicas seguras basadas en contenedores. Esta etapa tiene como propósito integrar el trabajo colaborativo realizado en las fases anteriores, consolidar esta nueva arquitectura de servicios y reflexionar pues críticamente sobre los aprendizajes adquiridos. Los objetivos. El objetivo general es consolidar y socializar el entorno tecnológico construido durante el curso, evaluando la efectividad de los controles de seguridad aplicados e identificando oportunidades de mejora continua con base en estándares y buenas prácticas de ciberseguridad. Tenemos cuatro objetivos específicos. El primero, analizar la nueva arquitectura consolidada de servicios, evaluando vulnerabilidades, pruebas realizadas, resultados obtenidos y el impacto de los cambios aplicados sobre la seguridad del entorno. Socializar los resultados del proyecto mediante una presentación grupal en video, lo que estamos haciendo en este momento, describiendo el proceso desarrollado, las soluciones implementadas y las lecciones aprendidas durante el curso. Reflexionar críticamente sobre los retos técnicos, logros y conocimientos adquiridos, identificando posibles mejoras a la infraestructura y proyectando la aplicación de dichos aprendizajes en entornos profesionales. Y por último, consolidar esto en un informe académico estructurado bajo normas APA que documente de manera rigurosa el análisis, la evidencia técnica y las recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad del entorno trabajado. Iniciamos entonces con el primer punto, que es las vulnerabilidades identificadas en el escenario de Tecnosys Inc., que fue el caso de estudio durante el curso. Entonces lo dividimos en componentes, las vulnerabilidades y su descripción. Tenemos como primera medida el servidor web. Entonces hablamos de una vulnerabilidad identificada que fue la configuración por defecto de ese servidor Apache sin jardinizar. Eh, Aquí que encontramos una configuración por defecto que suele tener servicios y módulos innecesarios activos, lo cual amplía la superficie de ataque ante un posible atacante. Exposición de portales sin autenticación fuerte para este mismo servidor. Permite que el acceso sin validación robusta expone a los sistemas de ataques de fuerza bruta, suplantación o robo de sesiones. Para el tema de las bases de datos tenemos almacenamiento de credenciales en texto plano. Entonces, guardar contraseñas sin cifrado compromete esa confidencialidad. Si ocurre una filtración, pues va a facilitar el acceso a esta información crítica. También tenemos la comunicación directa con el servidor web sin cifrado. La transmisión sin cifrado permite que las credenciales y los datos sean interceptados por un ataque de hombre en el medio. A un cloud, carpetas públicas por defecto y sin control de acceso. Los archivos pueden ser accedidos por cualquiera en Internet, lo que representa un riesgo de fuga de datos. Tenemos ahora el componente de servidor de autenticación también, contraseñas sin cifrar. Esta práctica pues viola los principios de seguridad de la información, facilitando pues el robo de credenciales. Falta de un múltiple factor de autenticación, depende solo de usuario y contraseña y compromete la autenticación. Sería una mejora significativa integrar el segundo factor. En cuanto a la red, tenemos ausencia de segmentación de red. Se está usando una sola VLAN y pues compromete, en caso de un atacante se infiltre, pues compromete moverse lateralmente sin restricciones. Acceso remoto abierto con puertos por defecto. Los puertos son objetivo habitual de los bots y escáneres automatizados en Internet. Entonces, y por último, la infraestructura general, no se tiene falta de firewall, no se tiene IDS. Entonces, y en esos mecanismos, pues no hay una detección ni bloqueo de actividades sospechosas o maliciosas. Listo. Hola, buen día. Me presento, soy Marta Liliana Villamil y a continuación expondré pues, las pruebas realizadas. Tenemos el escaneo de puertos, en este caso sería con Nmap.
La primera prueba fue el escaneo de puertos utilizando Nmap y con estas herramientas pues permitimos identificar qué servicios estaban expuestos. Pues ya lo que es crítico, ya que una exposición innecesaria aumenta la superficie de ataque que un ciberatacante puede explotar. Tenemos el análisis de configuración. Este se realizó bajo la configuración de Linux y de OpenBus. Estas herramientas evaluaron la seguridad del sistema. Y pues ya como tal los servicios comparándolos con buenas prácticas internacionales como los CIS benchmarks y pues gracias a esto detectamos configuraciones por defecto y servicios mal configurados. Tenemos la fuerza bruta en autenticación, esto lo hicimos a través de Hydra. Los mecanismos que se dieron en la prueba demostró que en ausencia de la autenticación de multifactor o, pues en este caso, los límites de intentos, el entorno era vulnerable a ataques de fuerza bruta, un riesgo muy común y explotado en la actualidad. Tenemos también la revisión de permisos, esto fue por ya vía script. También hicimos una revisión de los permisos tanto de forma manual como mediante los scripts, en donde el objetivo fue verificar qué archivos o carpetas estaban accesibles de manera inapropiada. Algo clave que para evitar este tipo de fugas de información se da a través de errores de configuración, como se dio actualmente. Y tenemos la simulación de acceso a base de datos. Esto es a través de CLI, que es con credenciales planas. Por este paso, pues simulamos un acceso directo a la base de datos utilizando credenciales almacenadas en texto plano. Esta prueba nos logró dar una evidencia de las vulnerabilidades más graves del entorno y que pueden comprometer la información y poner en riesgo los datos sensibles con solo tener acceso a los archivos de configuración. Siguiente, por favor. Tenemos los análisis de resultados. Los resultados obtenidos tras las pruebas evidenciaron que la arquitectura tecnológica de Tecnosys presentaba una alta exposición a ataques comunes debido a la ausencia de controles básicos de seguridad. Se encontraron servicios críticos sin restricciones, contraseñas almacenadas en texto plano y una red sin segmentación. Esto permitiría pues que unos atacantes podrían moverse lateralmente con facilidad tras una intrusión. Esta situación ha ayudado como a reflejar la falta del enfoque de seguridad desde el diseño y lo que se compromete seriamente la disponibilidad de los servicios. La confidencialidad de los datos también está expuesto allí y el cumplimiento normativo. Por ello, pues se incluye que es indispensable un rediseño completo de la infraestructura basado en buenas prácticas y estándares de ciberseguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los controles de mitigación implementados para mitigar las vulnerabilidades detectadas en la infraestructura de Tecnosys. Se implementaron una serie de controles técnicos alineados con buenas prácticas de ciberseguridad. Tenemos el servidor web. Se aplicó un hardening siguiendo los CIS benchmark, limitando servicios y también reforzando configuraciones para reducir la exposición de ataques. Tenemos en la base de datos, se cifraron los credenciales y se habilitó SSL para proteger la información. Digamos que en tanto en la parte de tránsito como en reposo. Tenemos el on-cloud, donde se aplicaron controles reback y se eliminaron las carpetas públicas. Esto se generó para minimizar los riesgos de exposición accidental. En cuanto a la autenticación, se implementó principalmente el cifrado de Bcrypt y autenticación multifactor, lo que fortaleció la protección contra el robo de contraseñas. A nivel de red, se estableció segmentaciones por VLANs para aislar servicios y prevenir movimientos laterales tras una intrusión. Digamos que también se logró configurar un firewall con UFW para restringir el acceso solo a lo necesario. Y finalmente, en la infraestructura de integración de Snort y Fail2Ban para detectar comportamientos anómalos y bloquear intentos de acceso no autorizados. Esto lo hicimos para reforzar así la capacidad de respuesta y posibles incidentes. Aquí ya seguiríamos con los cambios realizados en la arquitectura tecnológica y su impacto. Durante la mejora de la arquitectura tecnológica de Tecnosys, se aplicaron cambios clave que fortalecieron significativamente la seguridad.
Se implementó la separación de roles mediante las VLANs para aumentar el control interno y reducir la propagación de ataques. Se cerraron puertos y servicios que ya estaban innecesarios, minimizando la superficie del ataque. De autenticación de multifactor, como le indicaba, se reforzó con el acceso de los empleados, incluso ante robo de credenciales. Aparte de ello, además se cifraron los datos y credenciales para proteger la información crítica y, por otro lado, se integró un sistema de IDS que esto permite detectar amenazas en el tiempo real y actuar de forma preventiva. Listo. Listo, muchas gracias, compañeros. Listo, para la presentación del nuevo escenario tenemos seis elementos. Inicialmente el acceso remoto, tenemos el escenario inicial, que los puertos del SSH y RDP están abiertos, están por defecto. En esta mejora, ya en el escenario reforzado, tenemos que el SSH está restringido mediante una técnica que se llama port knocking y VPN. En el RDP decimos que está deshabilitado públicamente. También tenemos la base de datos. Inicialmente tenemos que el acceso de las credenciales en texto plano. Ya en escenario reforzado, las conexiones están cifradas por TLC, el uso de Baul para gestionar los secretos. Eh, el tercer elemento tenemos la segmentación, que el escenario inicial nos daba que toda la red en una única VLAN. En el escenario reforzado tenemos la separación por VLAN, ERP, base de datos, almacenamiento y autenticación. El siguiente elemento de detención de intrusos, el escenario inicial no existía, era inexistente. En el reforzado tenemos la implementación de SNOR con alertas que en tiempo real integrando a un 100. El último es la autenticación. Inicial no teníamos sin MFA, eh, nada de firewall, no teníamos contraseñas débiles y sin cifrado. El escenario reforzado, el autenticador multifactor. También tenemos las políticas contraseñas robustas, el almacenamiento y además pues lo del firewall. Listo, compañero. Listo. Aquí la presentación. Tenemos del nuevo escenario. De cada uno seleccionó. Tenemos el JOMLab, el WordPress, Drupal y Moodle. Tenemos como definición que estos sistemas de gestión de contenidos pues son para crear sitios dinámicos. En el caso de JOMLab, tenemos que es fácil de usar y es flexible. En el caso del WordPress, decimos que es popular por los blogs, también popular por los blogs, por los sitios web, el contenido fácil también y por su gran cantidad de plugins. El Drupal es potente, también es seguro de seguridad para sitios de web complejos y pues es personalizable. El Moodle es una plataforma de aprendizaje de líneas LMS, es usada para crear cursos y virtuales y para gestionar también pues educación a distancia. Dentro de esta topología tenemos que está dentro de los contenedores del servicio de Docker y bueno, a este es la red interna. Tenemos aquí la red DMZ, que significa pues la zona desmilitarizada, que lo que hace pues es una subred que separa de la red interna, la que mencionamos anteriormente, y se utiliza pues para alojar los servicios públicos. Y ya esto va conectado a una red LAN que tienen los usuarios y los clientes internos. Finalmente esto va a un router que ya va al internet. Listo, compañero. Tenemos el cuadro de las vulnerabilidades y mitigadas versus no mitigadas. La vulnerabilidad del Apache sin hardening. El estado está mitigada, el control aplicado pues del sys benchmark y el riesgo asociado pues es ataque web y DOS. El argumento pues es la reducción del vector del ataque automatizado. Tenemos la vulnerabilidad de las credenciales en texto plano, vulnerabilidad que está mitigada, está por cifrado, eh, crypt, y tenemos el riesgo pues asociado que es acceso no autorizado y el argumento es que protege pues a frente a robos de archivos de configuración. Otra vulnerabilidad tenemos el on club sin control de acceso. Tenemos el estado mitigada, el
control aplicado es airbag y más permisos. Y pues el riesgo asociado era la fuga de datos y el argumento que tenemos para esto, la mitigada, es que minimiza la exposición no intencionada. La vulnerabilidad tenemos también a la LDAP cifrada, es mitigada, está el cifrado, el cifrado y el MFA. El riesgo asociado tenemos el robo de identidad y la mejora, pues el argumento de mejora es la seguridad de autenticación. Los otros vulnerabilidades, decíamos que el SSH, el RDP, en puertos que viene por defecto, vulnerabilidad que también se mitigó. Decíamos que los cambios de los puertos, malware y bueno, todo lo asociado. Este riesgo es el escaneo y el acceso externo a remoto y demás. Y el argumento, tenemos que reducir la exposición de los bots y ataques masivos. Otra vulnerabilidad tenemos SIM, IDS, estado mitigada, control aplicado tenemos que es el SNOR y F2BAN. Y el riesgo asociado a la intrusión no detectada. El argumento pues se puede identificar patrones sospechosos. Otra vulnerabilidad, tenemos la red sin segmentación, está mitigada. Como mencioné anteriormente, en la topología miramos que hay una VLAN, está separada la red interna y todo lo demás. Y el riesgo asociado que teníamos en esta era un movimiento lateral. El argumento es que ya por ahorita se aumenta el control del flujo del tráfico. Otra vulnerabilidad, los backups, en este caso no está mitigada, es un riesgo pendiente. Esos son ya temas de actividades. Y ya el riesgo asociado es pérdida de disponibilidad. En caso de que, pues, si se llega a presentar un ataque a iPhone o no hay backups, pues no hay recuperación ante incidentes o ransomware. Y últimamente, la última vulnerabilidad que decíamos es en el análisis continuo, es estado no mitigado pendiente y es pues un riesgo asociado, es vulnerabilidad recurrente, ya que pues esto se debe estar en constancia, estar revisando y pues mirar las mejoras. Decíamos que el argumento es la seguridad es un proceso continuo, no estático. Listo, compañero. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Rojas. Les voy a hablar sobre los riesgos existentes con las vulnerabilidades que no fueron mitigadas. Vulnerabilidad no mitigada que se identificó, la falta de segmentación en la red. El riesgo existente, un atacante puede comprometer los servicios o puede moverse lateralmente y atacar otros sistemas o herramientas de la red. Recomendación, implementar la segmentación lógica mediante las VLANs, que ya como el compañero lo explicó, ya están distribuidas, o las redes virtuales en Docker o el host. Justificación del marco de referencia que se usó es de la ISO 27001, que es la norma ISO 27001, es la norma del seguridad de la información mundialmente, con una versión 2013 o mayor. Separación de redes, SYS Control V8 y Control 3.3. Algo más que identificamos fue la ausencia del multifactor de doble autenticación. El riesgo existente, pues un atacante obtiene o puede obtener las contraseñas por medio de phishing, que es suplantación de identidad, o fuerza bruta atacando con aire o con otras herramientas de Linux. Puede acceder sin alguna barrera adicional. Recomendación, habilitar el factor de doble autenticación para usuarios, administradores en Joomla, el sistemas cloud y accesos al SSH si es posible. Justificación del marco de referencia. El marco de referencia usado fue el OWASP con un top 10 y para identificar y autenticar pues, las fallas que tenga el sistema de gestión de la norma ISO 27001. Vulnerabilidad no mitigada, falta de cifrado en la conexión Docker y en la base de datos MySQL. El riesgo existente son las credenciales y los datos transmitidos pueden ser interceptados por un atacante con acceso a la red local o comprometida. Recomendación, configurar el cifrado TLS interno en las conexiones entre contenedores o aplicaciones. Justificación del marco de referencia. En este caso, utilizamos el sysdocker benchmark control. Comunicación entre contenedores debe ser segura a través de la ISO.
Otra vulnerabilidad no mitigada fue la ausencia de sistemas de detección IDS y IPS. Riesgo existente, ataques activos de fuerza bruta, escaneo de exploits, que difícilmente pueden ser detectados o registrados. Recomendación, implementar una solución como Snore, Suricata o un servicio 100 para análisis de eventos. Eh, Justificación del marco de referencia, entonces la ISO 27001, registro y monitoreo de eventos y el syscontrol versión 8, control 8. En esta parte, pues, como recomendación sobre el 100, me parece muy importante, ya que los SOC, los Centros de Operaciones de Seguridad, donde implementamos los 100, son muy usados para el manejo de eventos, y los ITSM, que son las etiqueteras donde llegan los casos de uso, eh, una regla o hacen algo muy fundamental para la protección de los datos y de la información, según los SLAs, que son los niveles de acuerdos de servicio que se manejan con los proveedores o clientes de las compañías de ciberseguridad. Entonces, para mi concepto es muy, muy importante que siempre en el SOC, obviamente haya un 100 y no solamente uno, ¿no? Muchas herramientas de protección en cuanto a la información y que estas herramientas pues también manejen entornos controlados, ¿no? Y seguros para la protección de toda la infraestructura. Recomendaciones para la mitigación. Implementar backups automáticos y fuera de línea. El marco de la ISO 27001. Argumento, permite la recuperación ante pérdida de datos o ciberataques como el ransomware. Realizar análisis de vulnerabilidades frecuentes. El marco que se podemos usar es el syscontrol 3 de OWASP y el argumento asegura la visibilidad de nuevas amenazas para actuar proactivamente. Establecer un plan de gestión de parches, eh, regulado obviamente por la norma ISO 27001 con todas sus evidencias. Argumento reduce la ventana de exposición frente a vulnerabilidades conocidas. Capacitación en ciberseguridad para el personal. También regulado por la norma ISO 27001. Muy importante estar pendiente de todas las áreas, generando la evidencia de las capacitaciones que se realizan, eh, lo más recomendable cada 15 días a las diferentes áreas, porque generalmente pues todos los errores humanos o las personas que más cometemos errores en la parte de ciberseguridad y protección de datos de la información y seguridad de la información somos los usuarios finales, ¿no? En los endpoints. Entonces, la capacitación es fundamental para mi concepto, para que todas las personas tengan conocimiento y que no se asusten porque realmente, pues, esta parte de ataques que llegan por correo o que llegan por diferentes tipos de medios, tienen un manejo y lo importante es que las personas lo conozcan. Argumento, pues, mejora la postura general de seguridad al reducir los errores humanos en las compañías. Recomendación, auditorías periódicos de configuración. Marco, el syscontrol 4. Y el argumento es que permite detectar desviaciones de seguridad o cambios no autorizados. A continuación vamos a ver una herramienta que yo la manejaba al instante o la manejo también, que se llama AnyRun. Es una herramienta, como les comentaba anteriormente, que se maneja en un entorno controlado para servicios de ciberseguridad más que todo. En cuanto a identificación de indicadores de compromiso, los IOCs, que los podemos ver o los podemos encontrar como URLs, dominios, los hash, que son el SHA-256, el MD5 y diferentes tipos más, que encontramos obviamente en los documentos o archivos que nos van llegando hacia las compañías. Con esta aplicación AnyRun podemos obviamente identificar si hay algún tipo de score o estatus malicioso o reputación maliciosa de algún tipo de archivo que esté llegando hacia nuestras compañías. Y con esta herramienta vamos a poder identificar muy a fondo qué tipo de archivos nos están llegando y darle solución a diferentes tipos de casos de uso que nos lleguen al ITSM o la etiquetera. Conclusiones. El mayor reto que enfrentamos fue la integración y configuración de los servicios múltiples en contenedores Docker, especialmente al momento de asegurar la interoperabilidad entre ellos. Eh, Uno de los retos fue llegar a lograr una configuración correcta en el proxy.
y las reglas del firewall, ¿no? Para que, pues obviamente, el flujo de la red y la lógica de la publicación de los servicios nos llegara a investigar más allá del material base. Los conocimientos son altamente aplicables que adquirimos en este entorno profesional de ciberseguridad, infraestructura y seguridad de la información también. Porque si vemos aquí, no solamente se complementa una sola área, sino son varias áreas. Obviamente manejando los sistemas de automatización con Docker, que son los sistemas también de uno de los servicios que presentan las compañías que se manejan en sistemas cloud o de la nube, y que todo va orientado hacia la protección de los datos, la seguridad de la información y mejorar obviamente la seguridad de la infraestructura mediante un hardening hacia la compañía Tecnosys. Aunque el entorno consolidado logró cumplir su función, creemos que aún puede ser mejorado al incorporar una solución de monitoreo centralizado, como Snort, Suricata o un 100 ligero. Implementar autenticación multifactor es fundamental en las compañías. Lo podemos hacer por medio, obviamente, puede ser algún tipo de teléfono que se deje en una compañía o para autenticar todo el tipo de herramientas que vamos a manejar. Obviamente, pues cada herramienta viene con un código y este equipo o dispositivo no debe salir de la compañía como medida de seguridad según la norma ISO 27001 y según la norma de la NIS, que es el marco de referencia que manejan todas las compañías prestadoras de servicios de ciberseguridad. Eh, en cuanto a diseñar una segmentación de red más avanzada como las VLAN, sus redes por servicios, sería recomendable automatizar la restauración de respaldos y evaluar el uso de certificados SSL internos para cifrado de comunicaciones entre contenedores. Listo, aquí vamos a ver algunas referencias para, obviamente, donde se tomó la información y donde se siguió un poco el ejemplo de esta parte de cuidados en ciberseguridad y en las grandes compañías. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias al tutor por acompañarnos en este proceso. No siendo más, les dejo un bonito mensaje. Sigamos, obviamente, avanzando en conocimiento, en nuestra seguridad, en seguridad de las compañías y buscando cada vez ser mejor. Muchas gracias.